Somos como esos viejos árboles batidos por el viento que azota desde el mar. Hemos perdido compañeros, paisajes y esperanzas en duro batallar. Vamos a echar nuevas raíces por campos y veredas para poder andar. Buenas tardes desde Conservando su Memoria en Las Águilas Radio. Esta será, pues, la emisión 122, tercer episodio de esta quinta temporada recién iniciada. Episodios que más tarde podéis encontrar disponibles en las plataformas iVoox, Spotify y YouTube. ¡Viva Palestina, Palestina libre! ¡Viva Palestina, Palestina libre! ¡Libre, libre, libre Palestina! ¡Libre, libre, libre Palestina! ¡Libre Palestina, oh Palestina libre! ¡Libre Palestina, oh Palestina libre! Nobles como el trigo, nobles como el trigo, fuertes como olivos, fuertes como olivos, es nuestro arraigo es nuestro arraigo y nuestro cultivo, que el mundo entero conozca nuestra historia, que el mundo entero conozca nuestra historia. Libre, libre, libre Palestina. Bueno, Vicenta, compañera, tenemos el triste y el terrible deber de recordar que estamos en el tercer año de la invasión militar y del genocidio en los territorios ocupados palestinos. No podemos obviarlo ni comenzar nuestra emisión sin mencionarlo, precisamente hoy que traemos a la memoria el recuerdo ocultado y silenciado de los campos de concentración franquista que hubo en nuestro país. ¿Qué opinas, Vicenta, de lo que está ocurriendo y que sigue ocurriendo en Gaza, a pesar de todas las manipulaciones e intentos de desviar el proyector sobre otros conflictos? Pues después de constatar que, bueno, es que no hay palabras para describir tanta barbarie, tanta inacción, incluso el apoyo por parte de gobiernos e instituciones mundiales, llegamos al alto el fuego. Con el beneplácito de estos estamentos, además con boato y una publicidad, pues alto el fuego de que sin duda es un respiro para la población gazatí, pero que no es más que una pantomima y lo único que hace es legalizar, así entre comillas, la ocupación israelí en la franja de Gaza. En fin, una vergüenza. Solo tenemos que escuchar las demoledoras crónicas de Olga Rodríguez. Es que los poderosos siguen ganando. Nunca deberíamos olvidar que esto no es nuevo, que de genocidios y maltratos a los pueblos, desgraciadamente, está la historia llena. Y hoy traemos un ejemplo relativamente cercano en el tiempo, silenciado completamente, que hoy humildemente vamos a tratar de sacar a la luz. Somos como la humilde adoba que cubre contra el tiempo la sombra del hogar. Perdido nuestra historia, canciones y caminos en duro batallar. Vamos a echar nuevas raíces por campos. Con mis compañeras siempre nos decimos y comentamos la satisfacción que nos procura el tiempo de la preparación de estas emisiones memorialistas, por lo mucho que aprendemos de nuestra historia reciente o menos reciente, esa asignatura pendiente para tantas generaciones, asignatura siempre ocultada y secreta, siempre excepto para incensar gestas míticas magnificadas de una España mágica más que improbable. Y resulta que tengo que confesar que el tema que traemos hoy para mí es una asombrosa descubierta, otra más y que me desconcierta, y por tanto llevamos años conociendo desmanes del franquismo que nadie nos había contado. Y continuamos en el asombro.
De otra parte, me pregunto para cuántas y cuántos oyentes les va a suponer igualmente una estupefaciente descubierta, otra más de lo que nadie nos contó. Pues sí, con estupor, leo hace unos meses en los periódicos de este mismo año una corta noticia que dice que el Grupo Estatal de Paradores Nacionales ha tenido que retirar una campaña viniendo del Parador Nacional de San Marcos de León, donde se ofertaba un cardenal entre rejas en una prisión de lujo. El director solicitaba a los asistentes para venir disfrazados de presos. Y resulta que este Parador Nacional fue campo de concentración entre 1936 y 1942, donde más de 10.000 prisioneros republicanos vivieron hacinados y muchos de ellos fueron asesinados o murieron de tortura y de malos tratos. El anuncio decía: si tu disfraz de preso te tienes recluido, el Parador de León será tu prisión de lujo. Ubicado en un antiguo monasterio, este parador te ofrece una celda de comodidad con una arquitectura impresionante y una historia que te hará sentir como un recluso real. Esto es lo que rezaba la atractiva convocatoria. Y se menciona el monasterio, un antiguo monasterio, y no se cita que fue un campo de concentración. Pero he dicho campo de concentración. Vicenta, ¿acaso hubo campos de concentración en España? No, eso es cosa del nazismo o de crueles tiranías abusivas, bolivarianas quizá. Pero si hemos visitado, leído o visto documentales con asombro y malestar sobre Auschwitz, Dachau, Buchenwald, en fin, el Holocausto lo conocemos. Pero campos de concentración en España jamás los hubo. Se sabría, no es posible. Hay un error, ¿no, Vicenta? Y poder encontrar tiempos cubiertos con las manos, los rostros y los labios que sueñan libertad. Somos como esos viejos árboles. Vicenta, como historiadora de nuestro equipo, ¿qué me dices? ¿Campos de concentración en España? Qué barbaridad, ¿no? Bueno, primero buenas tardes, soy Vicenta y soy miembro de la Asociación Mesa de la Memoria del Distrito de Latina. Para todas mis intervenciones en este programa y para responder a tu asombro, me ha resultado fundamental el libro de Campos de concentración de Franco de Carlos Hernández de Miguel. En su introducción, el autor se pregunta: ¿cuántos campos de concentración franquistas se crearon en nuestro país durante la guerra y la dictadura? Y la conclusión es clara: solo hubo uno, y se llamaba España. Vale, pues nos presentamos y continuamos con ello. Soy Ketty Méndez, también miembro de la Asociación Mesa de Memoria Histórica del Distrito Latina, y comenzamos nuestra emisión semanal con dos invitadas de lujo para tratar de este tema. Invitadas que inmediatamente vamos a presentar. Esta tarde tenemos una invitada especial que quiero presentaros. Es la periodista extremeña Enriqueta de la Cruz. Con ella ya tuvimos la suerte de contar en otro programa en el mes de junio que titulamos Feminismos como herramienta de transformación y ideología integradora universal. Está colgando en iVoox con el número 36 de la temporada 4 de Conservando su Memoria. Ya entonces enumeramos su extenso currículum, pero quiero recordar que ha sido analista política, especialista en temas de política, economía, laboral y sociedad. Como periodista trabajó en el histórico diario Ya, en Radio Nacional de España, Cambio 16, Tribuna, Nuevo Lunes y Radio 80. La transición ha sido uno de los protagonistas de su libro, porque según ella misma dice, el franquismo se perpetuó en los centros de poder real y fáctico, como lamentablemente estamos viendo estos días, con intentos de derribar al gobierno legítimamente votado, y lo hacen por medios no democráticos. Asegura que es periodista y nunca dejará de serlo. Ahora colabora por amor al arte en medios alternativos como Radio Utopía o en el online Republicanos y en loquesomos.org. En el Espacio a Fondo, un programa de análisis y alternativas democráticas de construcción que se emite dentro de la Hora de la República, y en el programa de literatura El Llavero, además de otros. Pues nada, buenas tardes, Enriqueta. Buenas tardes y muchísimas gracias por seguir
con ese esfuerzo que supone ahondar en la memoria, por seguir ahí, compañeras, y aportar tanto. Bueno, pues pasamos a que nos vayas contando algunas cosas y... Sí, mira, voy a enlazar por dos cuestiones. Una, que no se ha contado tanto esto, sí. Lo que pasa es que se sabe, hay referencias, hay historiadores, hay libros. Lo que ocurre es que la visibilidad se le da a las estupideces, a lo que interesa para silenciar la historia de España y para no avanzar sanamente en una democracia completa. Entonces, sí hay. Por ejemplo, ¿por qué lo digo? Bueno, yo misma, y perdonad que hable de mi libro, No. el momento de la Para eso estás aquí. el primero que escribí, precisamente yo hago referencia a San Pedro de Cardeña. Hoy en día ustedes le dan a Monasterio de San Pedro de Cardeña y aparece lo siguiente, es que me ha recordado por lo de León, ¿no? Un oasis de paz a solo 10 kilómetros de Burgos, visitas turísticas, tienda monástica, hospedería, liturgia cantada y mucho más. Sigue y dice, es una abadía trapense situada en el término municipal de Castillo del Val, a 10 kilómetros del centro de Burgos. Y sigue y aparece ¿dónde estuvieron los hijos del Cid Campeador? En San Pedro de Cardeña. Mira, yo no sé del Cid Campeador ni si ni siquiera existió o si llevó allá a los hijos, pero lo que sí sé es que este monasterio fue otro campo de concentración donde precisamente ahora recordamos a las brigadas internacionales, donde precisamente hubo también brigadistas internacionales voluntarios que dieron su vida, y todo hasta su vida, efectivamente, por defender la República Española, conscientes de que era la primera fase de la Guerra Mundial, que vino después, la Segunda Guerra Mundial, y simplemente también por esa generosidad de que, bueno, que no avanza en el fascismo, que era muy peligroso y que sigue siéndolo. Entonces, seguimos en un gran centro de concentración franquista, que es la desmemoria, el no recordar a los compañeros y compañeras que estuvieron ahí. Y bueno, pues yo este centro de tortura y aislamiento y concentración de San Pedro lo menciona en el Testamento de la Liga Santa y doy buena cuenta de ello, y por supuesto, por eso digo, si hay cosas escritas, tuve que acceder a mucha documentación para nutrirme y poder escribir esto y contextualizarlo. Y luego estas son las dos referencias que quería dar, pero también la cuestión de otro campo de concentración que me puso los pelos de punta, porque yo también ahí que bueno, compañeras, que quizás no sabía de su existencia yo, por mi ignorancia y tal, que visité con Mirta Núñez Balá, nuestra otra hoy contertulia, que estaba situado pues en lo que llamaron la Bolsa de la Serena en Extremadura. En la Bolsa de la Serena, un tío bueno mío pues llegó hasta allí porque bueno, él participó en la reforma agraria y bueno, pues como con sus responsabilidades que tuvo a nivel provincial en la Federación de Trabajadores de la Tierra, y el PSOE, pues bueno, pues al final terminó en la Bolsa de la Serena, no en el campo de concentración, pero sí allí. Y una vez que visitamos aquel lugar, pues también por memoria familiar y tal, pues nos dieron cuenta, los que nos acompañaban, las personas que nos acompañaban, nos dieron cuenta de este campo de concentración. Visitamos, pues que te ponen los pelos de punta, porque allí había todavía restos, no arqueológicos, pero sí restos, donde se podía adivinar pues hasta por donde los tiraban en una serie de lugares que tenían como un terraplén, o sea, una especie de vertedero, vamos. Sí, desde luego es que yo he comentado con Mirta alguna vez y desde luego es que estaba toda España con estos temas. Yo cada vez más, y perdonadme, me cortáis cuando queráis, cada vez más me doy cuenta de que vivimos en un gran zona de interés, como la película esa, ¿no?, que se llama Zona de Interés, donde esa película refleja una familia que está en un chalet
que le dan, porque el marido está al cargo de un centro de tortura, o sea, de un campo de concentración alemán, y ella va viendo pues todos los días que sale humo de los hornos crematorios, etcétera, pero ella está en ese refugio, ¿no? Como si no pasara nada. Bueno, pues vivimos en un país desmemoriado aún en muchas cosas, que lo que se sabe no se lleva a la masa masiva, porque ahí está el sexo, la ludopatía, los problemas que nos van a volver a todos locos, la pelea política totalmente desnaturalizada, polarizada a propósito, engañosa, manipuladora, y ahí nos quieren seguir manteniendo. Entonces, pues esto es lo que yo no conozco, como los historiadores, muy a fondo lo que fue el día a día de esos campos, pero nos lo podemos imaginar. Y efectivamente tenemos también los literatos, los poetas, que siguen hablando principalmente de Auschwitz, de Mauthausen, donde estaban los republicanos, menos en el caso alemán, y de aquí, pues en el caso de la literatura, pues casi cero, ¿eh? Pues mira, Enriqueta, es una pena porque hoy teníamos Mirta y Enriqueta de la Cruz, y Mirta tiene un impedimento que no ha podido venir. En cambio nos ha hecho una entrevista que vamos a pasar luego, y te vamos a hacer las mismas preguntas que le hemos hecho a Mirta en su entrevista. Por ejemplo, tú, Enriqueta, ¿cómo analizas esta paradoja del secretismo de los campos de concentración en España silenciados, y este campo de concentración en Gaza, a cielo abierto, mediáticamente contado y recontado en el mundo entero, con 2 millones de personas encerradas, a cielo abierto digo, y que no tienen un lugar donde asentarse porque les están matando militarmente con bombardeos, por hambruna, y además les están haciendo circular sin poder asentarse en ningún lugar de ese campo de concentración donde los han encerrado. ¿Qué opinión tienes de estos dos ejemplos? Uno secreto, el otro a cielo abierto, pero campos de concentración y asesinatos y tortura. Eso ya me voy yo a mi especialidad de comunicación, que estoy sufriendo mucho porque uno sabe cómo se hacen estas cosas y para qué, ¿no? Siempre es para dañar. La parte esta psicópata que nos gobierna todo el mundo mundial, sobre todo imperialmente, y los Netanyahu de turno y sus aliados y los intereses económicos y esto, que nos lo están enseñando efectivamente aparentemente al descubierto, pero no nos enseñan todo, claro, nos enseñan también lo que les interesa. ¿Por qué antes silenciara? Pues eso, porque ha cambiado la manera de torturarnos, ¿no? Y de torturar en primera persona a los que están viviendo en carne propia, y de conducirnos. Antes era el secretismo de los poderes fácticos, el secretismo suponía la incertidumbre, el miedo, la exposición a tenerte que callar y todo eso. Aquí, a consecuencia en la historia más reciente, esto viene precedido de muchas más cosas que ahora no es el momento, pero a consecuencia del pacto de silencio y olvido, que fue el pacto de transición, pues eso se perpetuó. Todo estuvo tutelado, callado, vigilado, como en otro libro, Memoria Vigilada se llama, porque sin memoria se abre la memoria, pero se abre la memoria de aquella manera, tutelada, vigilada, controladamente y para unos fines. Uno, el blanqueamiento en parte del franquismo, el blanqueamiento del pacto, porque supone el statu quo sigue ahí, lo habéis dicho en la introducción, ¿no? Es lo que yo sostengo, o sea, el statu quo lo vemos todos los días por el estado de la cuestión que está el Poder Judicial y otros, el Poder Mediático también. Entonces antes la estrategia era silencio, ahora cambió la estrategia, es la exposición del miedo, el conductismo social, las mismas cosas, pero a través del exceso de información o la normalización del mal a través de la exposición continua a ello. El ser humano, los psicópatas, en estas cosas trabajan equipos de psicólogos, psicópatas y todo lo demás, que también los hay. Y entonces, claro, lo tienen muy bien estudiado.
Entonces es una exposición a todas horas hasta que la mente humana revienta de dolor y no puede más, y entonces no es que lo normalice, la gente decente no lo normalizamos, pero sí hay ese efecto que de otra manera es la cara y la cruz de la misma estrategia de imposición, ¿no? De trágala y de todo lo demás. Les ha dado por enseñar. Mira, yo cuando empecé, perdóname, pero bueno, sí. sincera también ha sido la literatura, porque veía que ahí había muchísimo sinvergüenza, ¿no? Así dicho claramente, que estaba tratando de torcer los dos bandos, esto, lo otro, vamos a hacer lo mismo de lo que es uno que entra a tu casa, te viola, te quita el botín que tienes en casa, las judías y todo, como fue el ejército golpista y sus aliados y sus financiadores, y compararlo con una democracia que ha elegido el pueblo, ¿no? Entonces, esta sinvergonzonería que había, y ahí sigue habiendo en las novelas, que son muy premiadas y todo eso, pues a mí me llevó a esa trinchera, ¿no? No solamente tiene que haber ensayo, tiene que haber el frente de resistencia y de lucha obrera y de lucha democrática, tiene que estar en todos los lados. Entonces, perdonadme que siga hablando, porque claro, yo lo he hecho no para decirme o para que me den el premio Planeta o cualquier otro... No te lo van a dar, por ese libro no te lo van a dar. Claro, entonces, y con este planteamiento, imaginaos, pues resulta que claro, yo cuando empiezo toda esta obra me doy cuenta de que, aparte que se está esto contando tan mal, tengo un reto: contar a la gente, como periodista que era, pues como cuando Olga haga las crónicas de ahí de En Situación y tal, contar a la gente, utilizando el recurso, sí, literario, pero centrándome en lo que ha pasado, contar a la gente cómo nos han vendido la película, con ese silencio, con ese olvido, con esa falta de información. Pero es que en la última novela mi reto ha sido otro, verás. En la última novela, que se llama Despertando a Lenin, va por también lo de la importante que recuperemos la primera internacional de vuelta a la unión de todos los pueblos desde el punto de vista humano, o sea, la internacional humana y todo esto. Bueno, pues cuando yo me planteo este último Despertando a Lenin, digo, a ver, ahora ha cambiado todo, por lo que estáis diciendo, porque ya el sistema, el poder, el imperio, lo que quieren es que nos lo cuentan, o sea, nos cuentan, estamos haciendo esto, estamos matando gazatíes y estamos masacrando en todos los sitios y vamos a llevarnos los recursos, o sea, ya nos lo cuentan. Entonces, mi labor ya no era, fijaos, os están ocultando esto, voy a contar lo que está pasando. Mi labor era, bueno, ahora, ¿cómo cuento yo? ¿Cómo le doy la vuelta a esto para contar que la estrategia que están utilizando tampoco nos cuenta todo? Y además, en los que llamo yo en la novela los laboratorios, de donde se organizan estas cuestiones, que las tienen muy pensado, ¿cómo lo hacen para que a través del miedo, la paralización, por el propio miedo, por ese pensar que como ocurren tantos desastres y lo están haciendo así a las claras, ya no podemos hacer nada, el ser humano ya parece que está condenado a lo que ellos llaman fin de la historia, el aguantate, la resignación, por donde empezamos, ¿no? Todo este bulto de cosas que nos echan encima, todas estas ignominias y corrupciones y crímenes de lesa humanidad, de genocidio ya y todo, pues otra vez. Pues claro, nos hace pensar que nos paralizamos, que nos hace pensar que no podemos hacer nada. Y entonces la tesis de esa última novela mía era, no, pero ahora os voy a contar cómo se lo montan y por qué esto forma parte de la misma estrategia, y ahora os voy a contar que no, el ser humano va a salir adelante y ya está reaccionando todos los días, no nos queda otra, que es nuestra supervivencia, y por supuesto no van a vencer, van a convencer y bueno, pues tenemos que seguir ahí ese frente, ¿no? Pero vamos, que es la misma estrategia de otra manera, ¿no? Una vez de silencio, otra a las claras, pero a las claras relativamente. La verdad no te la van a contar. Ya. Hay silencios. Sí. Bueno, yo quería plantearte dos cuestiones, y una de ellas es la intervención o la presencia de la Iglesia Católica, sobre todo al lado de los vencedores, y la tarea de adoctrinamiento que tuvieron en los campos, porque se decía que en algunos, pues bueno, no sé en cuántos, pero realmente no había médico, pero en ninguno faltaba un capellán.
Claro. Esto y que si nos puedes hablar un poco sobre los batallones disciplinarios de soldados trabajadores, lo que era el trabajo esclavo. Estas dos cuestiones que a ver cómo nos las puedes desarrollar. Mira, en el tema concreto de la primera pregunta, en este campo de Castuera, donde estuvo la bolsa de la Serena que mencionaba antes, aunque a lo mejor me he dado la localización bien, se nos habló precisamente, ahí estaba, ya te digo, Mirta, se nos habló precisamente de las misas estas obligadas y bueno, y lo que fueron, para daros cuenta que la Iglesia Católica eran los castrenses estos, efectivamente, es decir, se metían por cualquier resquicio, hasta se metieron, bueno, por cualquier resquicio, y efectivamente los campos de concentración. Toda la historia viene marcada por esto. Me acuerdo ahora, perdonadme el inciso, de la de las llagas, la que refiere Galdós, que existió. Eso, el patrocinio de las llagas que existió, era una monja terrible en el periodo, pues fijaos, de la Primera República, los fusilamientos de Goya, los fusilamientos de Goya fueron con respecto a la Guerra de la Independencia. Me refiero a los cuadros negros de Goya que retrataban esa España negra, los grabados. Pues, quiero decir, la Iglesia, pues ya desde todos esos periodos, que se metían en todos los resquicios, pues adoctrinaron, dieron la extremoción y con todas sus santas narices, bueno, es que son parte del golpe de Estado. Siguen siendo parte del golpe de Estado, que ya no pueden dar por lo menos de la misma manera, pero que ahí están todos los días. Y luego, pues sobre el tema disciplinario, a ver, el tema disciplinario y de esclavos y de todo ha continuado hasta casi nuestros días. Por ejemplo, es que todos son vasos comunicantes, ¿vale? No es que esto se diera en un campo de concentración y no se diera en otros ámbitos o en un reformatorio o en un... No, es que todo, como ha dicho, como se ha referido antes, toda España ha sido un campo de concentración, y en parte lo es. Y aunque, hombre, no podemos comparar lo que ¿sabes? Pero bueno, y por otra parte es que está impregnándolo todo. Fijaos, hace poco revisando un trabajo que hizo Montse Armengou, muy loable, de los internados del miedo. En los internados del miedo, tanto igual que pasó en Cuelgamuros o que en los campos de concentración, pues claro que se utilizó el trabajo esclavo. En este caso de Armengou, en los internados del miedo, se refiere a un colegio en San Fernando, que fue terrible en Madrid, y donde a los niños que no tenían padres también los llevaron de esclavos a fincas, en concreto de León. Hay testimonios que están en internet, se pueden ver, de gente que ha salido de su armario de dolor y lo ha contado. Entonces, y que eso provocó precisamente un rifirrafe, eso en concreto, provocó un rifirrafe grave entre la parte falangista asesina del régimen franquista y la parte asesina católica del régimen franquista, ¿no? Porque eran distintas familias y unos denunciaron esto en concreto. O sea, que no es un campo de concentración, tiene esto, en el otro sitio pasa lo otro, no, es que impregna todo. Y en todos los sitios está la mano de la Iglesia, sí, está la mano de la Iglesia, que luego se hicieron progres y ya de pronto, pues ya es que han cambiado y tal, y está ahí ahora con lo del aborto. Ahora quieren que aborten solamente las ricas, como siempre, en buenas condiciones, ¿no? Entonces, pues eso, la mano negra, ¿quién es? Pues la Iglesia Católica, ¿no? Que está impregnada en las cabezas también de todos los corruptos estos, y que solo quieren los privilegios para ellos, que no digo que abortar sea un privilegio, es insulto, pero abortar en buenas condiciones y hay que hacerlo, desgraciadamente sí. Entonces van contra la mujer, van contra las pibas, y el trabajo esclavo en los campos de concentración, pues bueno, ha ido donde mejor, ¿no? Y luego pues que además hacían las obras de las casas, de los... cuando se podía, cuando ya había regímenes de estos de bueno, pues desde que podías hacer trabajos en las casas de los por ejemplo, de los gerifaltes, ¿no? O sea que sí, trabajo esclavo por todos lados. Esas escaleras de Mauthausen, que están representadas en el cementerio Père Lachaise de París, esas escaleras de
del terror, donde moría la gente, caía según llevaba las piedras y todo eso. Esas escaleras están en cuelgamuros, de otra manera, identificadas en nuestra mente democrática. Y en fin, es que, como dijo un periodista, toda España era una cárcel, toda España era un campo, toda España ha sido una mierda, con perdón, y siguen las ratas saliendo de las cloacas. Le vol noir des corbeaux sur nos plaines. Amis, entends-tu ces cris sourds du pays qu'on enchaîne? Oh, et partisans, ouvriers et paysans, c'est l'alarme. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. Montez de la mine, descendez des collines, camarades. Sortez de la paille, les fusils, la mitraille, les grenades. Oh, et les tueurs. Pues mira, Enriqueta, muchas gracias por habernos concedido esta parte de tu tiempo, porque sabemos que además estabas siguiendo varias conferencias y varias reuniones, ¿no? Me parece incluso que estabas por Madrid. Mira, perdonadme, es que verás, he venido a hacer una serie de gestiones. Yo tenía pensado ir a veros, pero no ha sido posible. No te preocupes porque lo mismo le ha pasado a Mirta. Nosotros lo que lamentamos es que nos hubiera gustado que entre las dos iniciarais un diálogo a propósito de todo esto, pero para otra vez. Por el momento te agradecemos muchísimo el tiempo. No, que yo propongo que en otra ocasión podamos hacerlo. Exactamente. Porque hay muchísimos temas, muchísimos frentes, Sí. y hay que agitar esto porque están otra vez venciendo. Absolutamente. O creen ellos que lo hacen. Y esto es, bueno, efectivamente, lo de Gaza es que es tan lamentable. Que lo normalicen así, que nos hagan el lío, madre mía, de verdad. Y que ahora lancen el proyector, que Sudán merece un proyector a él solo, pero también el Yemen, también la República Democrática del Congo, todo eso nos lo han ocultado. Y ahora que Gaza, según ellos, ya lo han arreglado, mientras siguen muriendo igual que antes, y de hambre, con camiones en las puertas de ayuda alimentaria y médica y de todo tipo de material, pues sí, es una vergüenza y desde luego ni un paso atrás. Tenemos que seguir, todos los que tenemos una conciencia cívica, pues tenemos que seguir dando la batalla. Muchas gracias. Muchas gracias. Si quieres, Kiki, hablamos un ratito, este domingo, cuando podáis. Estupendo. Vale. Mira, es que estoy aquí además, es que llamaban a porrazos para Muchísimas Lo gracias. hemos oído. Muchas gracias, Enriqueta. Hasta luego. Hasta luego. Adiós. Los olvidados, los que retumban en la memoria, los perseguidos, de anochecida en mitad del cerro, los exiliados, los que jamás volvieron a ver correr a sus hijos. Las olvidadas, las que escondían pan en el mimbre, las perseguidas y señaladas en todo el pueblo, las exiliadas, las que jamás volvieron a ver correr a sus hijas. No olvidaré, para que haya servido de algo tanto desvelo, para que no se pierda el poema bajo el sombrero. No olvidaré, para poder hablarle a mis hijos de los abuelos, para que un día al fin descansen justos los huesos. No olvidaré. Bueno,
Bueno, pues queridos oyentes, teníamos a Mirta Núñez Díaz Valar, que es una especialista de la Guerra de España, es una historiadora, es una escritora, es diplomada de la Complutense, ha publicado, entre muchos otros, La disciplina de la conciencia, Las brigadas internacionales, Mujeres caídas, Prostitutas legales y clandestinas en el franquismo, Los años del terror, la estrategia de dominio y represión, y Consejo de guerra, los fusilamientos en el Madrid de la posguerra, con Antonio Rojas Frien, que este libro también fue presentado en la Biblioteca Ángel González, y nos gustó muchísimo esa presentación. Bueno, pues decíamos que teníamos previsto un intercambio entre esta periodista historiadora y esta historiadora escritora, las dos escritoras en realidad, y es verdad que estamos en un periodo con esto de los 50 años, se está haciendo muchas conferencias, afortunadamente se está sacando muchas cosas del fondo de este baúl de los secretos de mierda, lo siento mucho como decía la escritora Enriqueta de la Cruz. Y ahora, entonces, Mirta no está aquí, pero nos ha tenido la amabilidad y la generosidad de acordarnos una entrevista que vamos a pasar ahora mismo, más o menos con las mismas preguntas y cuestionamientos y planteamientos que teníamos previstos para las dos, pues cada una lo han tratado separadamente. Buenas tardes, Mirta. Buenas tardes. Bueno, pues aquí estamos con Vicenta. Enriqueta está también al otro lado del teléfono y te damos la bienvenida. Y ahora ya pasamos a algunas preguntas. Por ejemplo, ¿qué opinas de lo que está ocurriendo? El paralelismo? ¿Es que es una paradoja o encuentras un paralelismo entre el secretismo a propósito de los campos de concentración franquistas aquí en nuestro país, de los que se va descubriendo poco a poco, y lo que mediáticamente está pasando por el mundo entero a propósito de otro campo de concentración, porque Gaza es un campo de concentración a cielo abierto? ¿Cómo ves esta distorsión? Campos secretos de campos de concentración que existieron y otro campo de concentración que está mediáticamente, lo conocemos todos. ¿Qué opinión, qué idea te viene al espíritu? Pues mira, sí, evidentemente está claro que el predominio de la derecha, incluso en la interpretación de la historia, es lo que hace que pervivan silencios de largo alcance, por ejemplo en España, aunque evidentemente el que quiera saber de los campos de concentración en España puede saber. Hoy se editan muchísimos libros serios, no negacionistas, y en ese sentido, bueno, pues ahí está el hecho de la democracia, pero por otra parte perviven estos silencios de largo alcance, que es una pena, porque claro, en eso se basan para esas teorías que aún hoy están presentes, aunque evidentemente quizás vayan reduciéndose el número de adeptos, ¿no? Vale. Bueno, tenemos otra pregunta. ¿Quieres hablarnos de los batallones disciplinarios de soldados trabajadores, de esta mano de obra gratuita y esclava de la que se sirvieron los afectos al régimen? Hoy grandes fortunas que cotizan en el IBEX 35. Y decimos afectos por oposición y porque me ha impactado encontrar en los archivos la palabra desafectos, sin especificar a qué, cuando clasifican a los que fueron encerrados en esos... ¿A qué dicen desafectos cuando los clasifican para encerrarlos en campos de concentración? Si quieres hablarnos, tienes tiempo libre, si quieres hablarnos en general un poquito de estos campos de concentración, de estos afectos y desafectos, de estos batallones de mano de obra gratuita. Sí, bueno, fue uno de los, vamos a decir, inventos, entre comillas, del franquismo para extraer fuerza de trabajo de los miles y miles de hombres, y digo literalmente hombres, aunque había un sector de mujeres dedicado a otras labores, de hombres
que bueno, que se les extrae la plusvalía de una manera brutal y que les pone al servicio de un país la miseria, ¿no? Bueno, pues en ese aspecto los batallones forzados y forzosos y forzados, pues estos batallones fueron fundamentales porque dados los miles y miles de hombres que estaban encarcelados y que estaban en batallones de trabajadores, pues de esa manera también contribuían a sí mismos a sostenerse, ¿no? Pero claro, era una perversión, o sea que encima de que les incorporaban al trabajo forzado, pues les sacaban una plusvalía para su sostenimiento y les sacaban, bueno, pues que ellos mismos con su trabajo compraban, vamos a decir, su manutención para, bueno, pues mientras estuvieran encarcelados, ¿no? Vamos a decir, aunque el término real sería, sí, bajo jurisdicción militar, ¿no? Vale, y a propósito de mujeres, se dice que no hubo mujeres, pero sí que hubo pocas. Por ejemplo, se habla de San Marcos de León, o en Cabra, en Soria, en Pontevedra, en Santander, y sobre todo de este odio, este rencor que provocaban las mujeres en los sublevados. Se habla también de José Vicente Puente, este periodista de triste recuerdo, que escribió un artículo que decía el rencor de las mujeres feas, y habla de las mujeres feas, patizambas. Bueno, ¿qué quieres decirnos a propósito de estas mujeres? Que sí que hubo pocas, pero hubo en los campos de concentración, y también las llaman desafectas. ¿Desafectas a qué? Porque eran mujeres y hombres que luchaban por la libertad y por el respeto cívico de lo que salió de las urnas en el 31. Este término de desafectas, ¿cómo ves todo este...? Yo creo que es bastante expresivo del carácter tiránico del régimen, ¿no? ¿Por qué? Pues porque es desafecto al régimen. Desafecto al régimen, ese era, yo creo, y yo lo interpreto así, desafecto al régimen. Eso por un lado, y por otro respecto a las mujeres, bueno, ya te digo que en principio la mano de obra fundamental, forzada, eran hombres, pero bueno, es que hay que ponerse en la sociedad del momento. Porque la sociedad del momento era una sociedad donde el hombre era el que establecía todo, y luego al enfrentamiento con el régimen, pues también era lógico, vamos a decirlo así, era lógico que cayese más sobre los hombres que sobre las mujeres. Sin embargo, las mujeres tenían un papel fundamental, que es que mientras esos miles y miles de hombres eran sacados de la vida común, de su trabajo, de su estudio, de lo que estuvieran haciendo, en su lugar van a estar las mujeres para sostener la familia que había quedado descabezada. En esa sociedad donde la familia estaba absolutamente al mando del marido. Luego, yo creo que es fundamental tenerlo en cuenta. Es igual que cuando hablo, por ejemplo, de los fusilamientos en el cementerio de la Almudena, claro, mujeres había muchísimas menos que hombres, y eso es lo lógico. ¿Por qué? Pues porque las mujeres no tenían el mismo desarrollo político
el hombre, y que encima gran parte de las que que fueron fusiladas y fueron condenadas bajo jurisdicción militar a la máxima pena, bueno, pues esas mujeres, ¿qué habían hecho? Si los hombres no habían hecho más allá de enfrentarse al régimen militar y fascista, bueno, pues las mujeres mucho menos, claro. Muchas veces mataban a las mujeres cuando no se lograba localizar al hombre, y por aquello que se le atribuía, ¿no? Entonces, todo tiene relación con la estructura económica del momento, ¿no? Buenas tardes, Mirta. Soy Vicenta, quería hacerte yo una pregunta, y es que el papel que juega la Iglesia Católica en todo esto, en estos temas de campos de concentración, porque está escrito y está demostrado que en la mayoría, por ejemplo, no había médicos, pero no faltaba un capellán. Que les... eso desde luego. Está muy bien esa incorporación. Los médicos no tenían medicinas en el caso de que hubiera. Normalmente cuando se llegaba a las cárceles incluso a los campos de concentración solía haber médicos, entre otras razones porque hubo muchos médicos en el lado de la República. Entonces, para su desgracia, primero son aprisionados o encarcelados, y luego pues son dedicados, se dedican voluntariamente a cuidar a sus compañeros, aunque carezcan de suficientes medicinas, ¿no? Entonces, en muchos testimonios, pues sí hay referencia a médicos que comparten el dolor y el sufrimiento de los encarcelados y de los forzados, haciendo todo lo que pueden, pero sin las condiciones adecuadas. Pues mira, voy a reforzar un poquito lo que ha dicho mi compañera Vicenta. Este periodista de triste recuerdo que citaba, la frase con la que comienza el artículo eran feas, bajas, patizambas, sin el gran tesoro de una vida interior. No sé si se refería a una vida de interior, que es donde nos querían. Y dice, sin el refugio de la religión, olían a cebolla y a fogón. Y luego continúa una diatriba en este sentido, pero es sin el refugio de la religión. Estos capellanes de los que habla mi compañera les ofrecía mucho refugio. Sí. Nada, son comentarios, pero... La verdad es que es tremendo. Yo creo que todavía hoy queda mucho por saber de lo realizado por la Iglesia en todo ese aparato de dolor y de terror del franquismo, ¿no? Porque realmente fue una colaboración voluntaria, una colaboración a fondo con la dictadura, y que todavía hoy yo creo que ha quedado un poco tapada de cara a la gran parte de la población. Sin embargo, no se entiende la supervivencia del franquismo sin recordar todo eso, ¿no? Y como la terminología establece los marcos mentales, tengo varias frases que califican estos campos de concentración. Te pregunto, ¿eran campos de exterminio? ¿Eran de trabajo esclavo? De concentración, evidentemente. Eran los de batallones disciplinarios de soldados trabajadores, de los que ya hemos hablado. Trabajadores forzados, ya lo has dicho tú. ¿Eran recuperables o eran irrecuperables? Y bueno, vuelvo a lo de afectos y desafectos, que a mí me ha impactado muchísimo. Y en términos ya precisamente de estos capellanes, campos de regeneración por el trabajo, campos de redención. Toda esta terminología, si nos puedes dar alguna ideas que te sugieren.
Bueno, indudablemente lo importante era que eran campos para causar dolor, para mantener aprisionado a miles y miles de republicanos vencidos y a mantener sus vidas en una situación de impasse total hasta que culminaran, bueno, pues esos años de condena, ¿no? Bueno, fue un descubrimiento del régimen, aunque no empiezan, diríamos, no parece, no, normalmente no se considera que históricamente, ¿no?, los campos de concentración son atribuidos a España, ¿no?, a la utilización en la España durante la guerra hispano-cubana norteamericana de 1898, pero en la magnitud en la que se utiliza en la posguerra, no creo que exista parangón respecto a España, ¿no? No eran campos de exterminio, no eran campos de exterminio en sí, aunque se asesinase. Lo único que no había, diríamos, esa maquinaria industrial que todos hemos visto en las películas dedicadas a los nazis, ¿no? Es decir, no había esas condiciones de asesinato masivo, pero sí había, diríamos, otras condiciones que ocasionaban miles de muertes. Por ejemplo, las condiciones de salud, por las cuales, bueno, pues morían miles de hombres de tuberculosis, no se atendía como se debía, ni se tenían los medicamentos adecuados para cortarlo, ¿no? En ese sentido, bueno, yo creo que la figura de Miguel Hernández es especialmente representativa, ¿no? Vale, bueno, también no queremos olvidar, pero con esto ya terminamos, los indigentes, los homosexuales, los independentistas marroquíes que formaban parte de estos batallones. Y Vicenta, ¿quieres preguntarle algo más a...? Pues nada, solo darte las gracias por ser tan amable con nosotras y de participar con todo lo que sabes, que te admiramos mucho. Que nos hubiera gustado tenerte aquí, pero bueno. Y Enriqueta de la Cruz, que quería saludarte y estaba encantada de poder intercambiar ideas contigo, pero para otra vez. Muchísimas gracias a vosotras, estoy a vuestra disposición y en la medida de mis posibilidades, que bueno, ya sabes que uno pues trabaja determinados temas y no todos, pero yo sí tengo interés en difundir aquello que he descubierto o que es el secretismo de esta gente. Y acabar, por ejemplo, con esa mano limpia que hay sobre la Iglesia Católica, que fue terrible, aunque siempre señalo que existieron los curas republicanos, ¿sí? Pocos, pero existieron. Entonces, bueno, todo hay que recordarlo, pero fue uno de los pilares del régimen y eso no se puede ocultar. Podemos decir que lo sigue siendo, pero bueno. Porque los acuerdos famosos están todavía en pie. Sí. Pues sí. Muchas gracias, Mirta, y esperamos tenerte aquí presencialmente muy pronto. Pero ya sabemos que Mirta está muy ocupada. Mirta Núñez Díaz de Valar. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros y a vuestra disposición. Gracias. Ale. Encantada. Hasta luego. Hasta luego.
decíamos, hemos tenido que recomponer todo el guión que teníamos preparado y ya han pasado cada una independientemente, nuestra historiadora y nuestra periodista, las dos escritoras, y ahora vamos a dar la palabra a nuestra historiadora de la asociación, Vicenta, que nos va a hablar de estos campos de concentración, que insistimos, todo el que esté interesado puede buscarse el mapeo, y en todo el territorio español, más de 300 campos de concentración, es decir, que al lado nuestro, sin saberlo, hubo un campo de concentración. Bueno, como dije al principio, mi guía para este programa es el libro de Carlos Hernández, libro que está respaldado con más de 100 páginas dedicadas a la bibliografía. Cada dato está avalado por su correspondiente cita. Con esto quiero decir que no aventuramos nada, que no hay exageración, que no hay engaño, si afirmamos que con rotundidad en España hubo muchos campos de concentración. Aunque resulte complicado dar una cifra real, pues estos recintos iban apareciendo y desapareciendo por todas las provincias, aún así se pueden contabilizar hasta 300, por los que pasaron entre 700.000 y 1 millón de prisioneros. Servía cualquier terreno, con las mínimas condiciones de seguridad para instaurar un campo de prisioneros. Utilizaron conventos, castillos, almacenes, viejas fábricas, plazas de toros, campos de fútbol, incluso espacios abiertos donde construyeron barracones, tiendas de campaña o simplemente los rodearon de alambrada y los prisioneros quedaron a la intemperie. Los campos de concentración fueron solo una parte del vasto sistema concentracionario que ni mucho menos fue homogéneo. Se organizó de forma improvisada, descoordinada y caótica. En cada territorio los responsables militares abrían o cerraban los campos donde mejor les venía bien. Esto debió cambiar a partir del 5 de julio del 37. Ese día en el Boletín Oficial publicaba una orden firmada por el propio Franco creando la Inspección General de los Campos de Concentración de Prisioneros, poniendo al frente de este organismo a Luis Martín Pinillo, para coordinar y centralizar la gestión, cosa que no consiguió, pues ha quedado constancia, por ejemplo, de los duros enfrentamientos con Queipo de Llanos por los campos andaluces, que quedaron al margen de este citado organismo. La función principal de estos recintos era clasificación de cautivos. Se hicieron 3 grupos, los enemigos irrecuperables. A estos les caían las mayores penas, incluso los fusilamientos. Los que podían ser reeducados, y para ellos quedaba el sometimiento y la humillación. Y los afectos al movimiento, que eran incorporados al ejército o bien eran puestos para vigilar y a su vez estaban constantemente vigilados. En realidad, la clasificación de los españoles fue una obsesión de Franco y su reto principal dar legitimidad al golpe y quitársela a la República, para lo cual usaron y abusaron de leyes que convirtieron en rebeldes a los que se habían mantenido fieles a la legalidad vigente. Ellos, que fueron los golpistas, han pasado a la historia como los nacionales y los republicanos como los malvados rojos, a los que se les acusó de auxilio a la rebelión. El mundo al revés. Por ejemplo, los republicanos no tenían soldados, eran forajidos, y sus fuerzas armadas eran hordas de delincuentes. No hace falta decir que se pasaron por el forro los convenios internacionales como el de Ginebra. Por tanto, se puede afirmar que los campos sirvieron como lugar de reclusión, castigo y exterminio, de reeducación y trabajos forzados, porque enfermos, hambrientos y llenos de parásitos, los prisioneros eran obligados a realizar trabajos dentro y fuera de los campos. Campos repartidos, como hemos dicho varias veces, por toda España. A grandes rasgos, solo voy a citar algunos ejemplos. Andalucía, 51, 38 Castilla-La Mancha, 24 Castilla-León, y así suma y sigue por toda la península. El primero apareció cuando no habían pasado ni 48 horas del inicio del golpe, el 19 de julio del 36, en la Alcazaba de Celuán, a 25 kilómetros de Melilla. El último en cerrar fue Miranda de Ebro, en enero del 47. La utilización de prisioneros de guerra como esclavos viene desde tiempos inmemoriales, pero cuando hablamos de campos de concentración, todos tenemos en la mente Auschwitz o Mauthausen, a cualquiera de los campos abiertos por los nazis.
Y es cierto que este sistema concentracionario ideado por Hitler alcanzó unas cuotas de crueldad horrorosas. Tampoco se pueden olvidar las matanzas de Treblinka o Sobibor, pero con esto no podemos no podemos creer que los cautivos españoles eran menos víctimas. Esto no resta un ápice al sufrimiento vivido en los recintos españoles, sin contar que los italianos y los alemanes estaban en primera línea de algunos de los campos. Está documentada la participación alemana en el funcionamiento de Miranda de Ebro, por ejemplo. Hay consenso entre los historiadores en afirmar, según testimonios de supervivientes, testigos y los propios informes oficiales franquistas, que las condiciones de internamiento eran, en líneas generales, atroces. Obviamente, no hay constancia de la cantidad de prisioneros que sufrieron o que murieron en estos campos, asesinados extrajudicialmente, porque no olvidemos que no estaban juzgados. Por lo tanto, olvidémonos de la redención de penas. Morían de frío, de traumatismo, de enfermedades. Hay constancia por los libros parroquiales de cifras escalofriantes, más de 5.000, pero como esto es pues una mínima parte. Se lleva la palma el campo de San Marcos de León, que tiene contabilizado, según diversas fuentes, entre 1.300 y 2.900 muertos. Esto habría que añadir, por ejemplo, las víctimas de las plazas de toros de Badajoz, por ejemplo. En fin, muy triste todo esto, porque estamos hablando de personas y no de números. Era evidente que Franco no podía matar absolutamente a todos los que se oponían, aunque es seguro que lo intentó, pero necesitaba mano de obra para reconstruir el país. Sectores como la minería estaban empantanados y en este sector el exterminio fue masivo. Así, en marzo del 37 surgió la primera estructura de trabajo esclavo del franquismo, los batallones de trabajadores. En principio eran 3 batallones con 600 hombres cada uno, 1.800 hombres que pasaron a ser 90.000 en febrero del 39, personas que no habían sido juzgadas, como he dicho antes, y que no redimían penas, que eran simples presos políticos, prisioneros de guerra utilizados como esclavos. Los campos de concentración franquistas nacieron como parte de un plan premeditado por los sublevados, destinado a sembrar el terror y eliminar al adversario político. Toda esta represión, de ninguna manera podemos pensar que fue una reacción a nada, fue una estrategia ideada antes incluso de dar el golpe. Hay números y testimonios de militares golpistas que meses antes del 17 de julio ya anunciaban lo que iba a pasar, ya hablaban de la violencia extrema que se iba a desencadenar. Dicen que la patria es un fusil y una bandera. Mi patria son mis hermanos que están labrando la tierra. Mi patria son mis hermanos que están labrando la tierra. Mientras aquí nos enseñan cómo se mata en la guerra. Ay, que yo no tiro, que no, ay, que yo no tiro, que no, ay, que yo no tiro contra mis hermanos. Ay, que yo tiraba que sí, ay, que yo tiraba que sí, contra los que ahogan al pueblo en sus manos. Vamos a escuchar los testimonios de Luis Ortiz Alfau y de Marcos Sana, que pasaron por varios campos de concentración. Ortiz estuvo internado en el de Irún, la Universidad de Deusto y Miranda de Ebro. Luego pasó a formar parte de los batallones de trabajos forzados. Marcos Ana pasó por el de los Almendralejos y Albatea, ambos en Alicante. El poeta fue el cautivo que más tiempo estuvo encarcelado en las cárceles franquistas. Yo soy Marcos Ana y conocí los campos de los Almendros y de Albatera. En la Universidad de Deusto, un preso más, dormíamos en el suelo
todos los días había que formar para pasar lista y había que cantar el Cara al Sol. Y yo recuerdo, claro, yo no lo cantaba, pero una de las veces alguien me dio un palo en los riñones y a partir de entonces tuve que hacer que cantaba, porque si no movías la boca te pegaban. Me acuerdo de que nos comimos era para la primavera, claro, en abril, y nos comimos las flores de los almendros, lo dejamos aquello pelado, ¿no? Porque, claro, de todos los que estamos ahí cerca de 20.000. Y claro, había lagartos por todos los lados, con una piedra los aplastaban y se los comían crudos, lagartos crudos. Y alfalfa, yo me acuerdo comer alfalfa y como llevamos a lo mejor pues algún abrigo estos de cuero, lo que sea, ¿no? Y yo me acuerdo que lo cambiábamos por alfalfa, fíjate, por un campo de alfalfa que hay ahí cerca y con los guardianes pues lo traficábamos. Una de las veces una pierna de un ganado ya le habían quitado la carne y entonces la tiraron a la campa, al suelo. Cogió el hueso un chico, un preso, en el momento que un perro de aquellos vagabundos que había por allí, pues también se le tiró a coger el muslo, como si vieras a un lobo luchando con un hombre. El hueso era una pierna así de grande, entonces el uno agarraría el hueso con los dientes, el perro, y el otro con las manos, pero al final el brazo izquierdo le destrozó. Pasaba igual con el agua, llegaba una cisterna con agua y aquello era, toda la gente se apelotonaba allí porque, comprendes, con el ansia, con la sed y tal, y no siempre llegaba el agua para todos, o sea que aquello era... Llegó a pesar 38 kilos. 38 kilos un hombre que tenía que trabajar, te puedes figurar. Allí se desmayaban constantemente. Si mi hermano se levanta, estando yo en el cuartel, tomo el fusil y la manta y me echo al monte con él. Oficiales, tenéis mucha valentía, veremos si sois valientes cuando llegue nuestro día. Ay que yo no tiro que no, ay que yo no tiro que no, ay que yo no tiro contra mis hermanos, ay que yo tiraba que sí, ay que yo tiraba que sí, contra los que ahogan a España en sus manos. Gente, había catedráticos de todo allí, ¿no? Sí. No había váteres. Encima del río Éboro, allí pusieron unos pinos a 20 metros de altura y allí, entre pinos, allí tenías que bajarte el pantalón y mirabas abajo el río, pues ya tengo 15 o 20 metros de altitud y decías, joder, aquí más de uno o se ha caído o la han tirado. Y durmiendo en el suelo, claro, estamos todos durmiendo en el suelo, yo no ya... Había cantidad de piojos y cantidad de pulgas. La ropa nos la tenían que hervir en unas paelleras grandes para matar los huevos yo creo que eran de los piojos. Y allí te torturaban, me llevaban a una habitación que no tenía luces, nada más que una luz amarilla, pero para que estuviera que tétrico y en las paredes había sangre. Y trataban a la gente tremendamente mal, eran durísimos con todos nosotros. Eran procedimientos muy bárbaros y a veces muy sutiles, porque yo me acuerdo que una de las cosas que era más dura, y parece una tontería, era que desnudo te tumbaban sobre una mesa y en las nalgas te daban con vergajos de estos de goma, te daban y decían, no queremos que nos digas nada, eso el primer día. Y al día siguiente te cogían otra vez y sobre esa carne macerada seguían macerando, te irían pegando golpes, y aquello era irresistible, ¿no? Yo tomaba nota a máquina de lo que los presos declaraban. Y al preso que no le gustara lo que contestaba o que no contestaba, el guardia civil le daba un palo en los riñones. Era tremendo, porque ya te digo, luego llegó un momento que tenías toda la trasera, la tenías macerada, y sobre ahí te golpeaban y saltaba la sangre y todo. Dicen que la patria es
un fusil y una bandera. Mi patria son mis hermanos que están labrando la tierra. Mi patria son mis hermanos que están labrando la tierra. Mientras aquí nos enseñan cómo se mata en la guerra. Ay, que yo no tiro que no, ay, que yo no tiro que no, ay, que yo no tiro contra mis hermanos. Ay, que yo tiraba que sí, ay, que yo tiraba que sí, contra los que ahogan al pueblo en sus manos. Y desaparecía la gente, a todos los que se los llevaban ya suponías que ese no iba a pasarlo bien, que probablemente les fusilarían o vete a saber lo que pasaría. Y yo despedía no a cientos, quizá a miles de compañeros que iban a ser fusilados. En los años que estuve, pues seguramente más de 1000, ¿no? Y eso es lo que más, en los últimos abrazos, ¿no? La dignidad que tenía aquella gente al salir, ¿no? Y aquellas escenas, es lo que más me sigue perturbando, ¿no? Creer que nos iban a convencer de su política, pero claro, fue un error tremendamente grave, porque si a ti de alguien te trata mal, pues generalmente no vas a ser tu amigo de esa persona. Al director de la cárcel, cuando me preguntaba por qué luchas tú, y yo le decía, por una sociedad donde no le pueden hacer a usted lo que usted me está haciendo a mí. Y de verdad, eso no era demagogia, era nuestra manera de ser. Nosotros hemos pensado en la venganza política, que ver un día triunfante los ideales por la libertad, ¿no? Pero nunca en una situación que nos permitiera cortar el cuello o torturar al que nos había torturado a nosotros. Jamás hemos pensado en eso, ¿no? He tenido que estar mucho tiempo pues callado. Afortunadamente mi mujer, que era más inteligente que yo, fue muy discreta en el barrio San Ignacio. El vecino mío era policía, el del segundo piso de encima de mi casa era de adoración nocturna, el del tercero era del sindicato, el del cuarto Dios sabe de dónde sería. Yo creo que hay que luchar porque haya una memoria que permita que la juventud sepa lo que hemos pasado, ¿no? Yo tenía una espina clavada y ahora estoy embalado. El famoso artista, aquel que quería morir con las botas puestas, yo quiero imitarle un poco, no voy a parar. Si mi hermano se levanta, estando yo en el cuartel, tomo el fusil y la manta y me echo al monte con él. Oficiales, oficiales, tenéis mucha valentía, veremos si sois valientes cuando llegue nuestro día. Ay, que yo no tiro que no, ay, que yo no tiro que no, ay, que yo no tiro contra mis hermanos. Ay, que yo tiraba que sí, ay, que yo tiraba que sí, contra los que ahogan a España en sus manos. Quiero hacer referencia a un libro titulado Una larga marcha. El hijo de Albino Garrido lanza este libro en el que da a conocer las vivencias de su padre, un hombre de Tornadizo de Alba, que con 17 años se une a la columna del teniente coronel Julio Manglada para defender la República. Es detenido en Extremadura y pasa 9 meses en el campo de Castuera, del que consigue fugarse y cruzar la frontera por Canfranc. En Francia es detenido en los campos de Gurs y de Angers-sur-Mer para pasar después a los grupos de trabajos extranjeros. Es la historia de 10 años de lucha, huida y miedo. Este hombre encarna la historia de muchos miles de españoles que vivieron primero los horrores de la guerra, la represión de la victoria y la falta de compromiso de las naciones europeas que abandonaron a la República, y en especial de Francia, que se aprovechó de estos hombres y mujeres que esperaban llegar a un refugio y llegaron a un país hostil. Tiene unos testimonios que ya no voy a leer por falta de tiempo, pero son horrorosos. Habla de los piojos que les inundaban. Incluso dicen que hacían competiciones a ver quién mataba a uno más gordo,
que pasaban 9 meses, se pasó los 9 meses que estuvo en el campo con la misma ropa. También cuenta cómo huyó, y es un libro muy, muy testimonial, y que lo íbamos a dejar para la bibliografía, pero bueno, que lo pongo, o sea, que quería hablar un poco de él, y ya pues llegamos a las conclusiones. Sí. Pues mira, como conclusión, decía al inicio de esta emisión, muchos son los desmanes, bueno, desmanes es un eufemismo, cometidos por el franquismo que aún desconocemos, y de los que conocemos, como dice José Luis Gutiérrez Molina, historiador, no son investigaciones oficiales. Normalmente quienes han realizado los más importantes trabajos locales han sido historiadores por libre, que en muchas ocasiones han sido denostados por los profesionales académicos. Fueron esos francotiradores los que han reconstruido verdades franquistas consideradas inamovibles y asumidas por la sociedad. Incluso han señalado las localizaciones de enterramientos inaccesibles, o a veces despreciadas por los constructores de grandes edificios teóricos desde el tejado. Hay excepciones como la de Paul Preston. Bueno, y esto es lo que nos dice este historiador, y yo añado que para la sociedad española y las generaciones privadas de memoria, la represión franquista continúa siendo la asignatura pendiente, tanto en el ámbito público como académico. Mucho trabajo por delante, confiemos en las generaciones que llegan. Y precisamente una de las premisas de esta emisión venía sobre la frase del profesor Enrique J. Díez Gutiérrez, de nuestro alumnado conoce mejor el nazismo alemán que el fascismo patrio. Es el autor de la asignatura pendiente. Este profesor trabaja en León y está promocionando que en todos estos campos de concentración, que todos tenemos uno al lado de nuestra casa, se ponga una Stolperstein, estas piedras de tropiezo. Y a mí me gustaría que las asociaciones de recuperación de la memoria también, como estamos consiguiendo ya que algunas plaquitas se pongan, por ejemplo, en la Dirección General de Seguridad, esperemos que de verdad la pongan, y pues no, que delante de estos sitios que fueron campos de concentración haya piedras de tropiezo para recuerdo inmemorial. Y ya vamos a pasar a nuestras secciones clásicas. Vale, pues vamos a dar la bibliografía y unas reseñas que hemos utilizado para hacer el programa. La asignatura pendiente de Enrique J. Díez Gutiérrez, Los campos de concentración de Franco, de Carlos Hernández de Miguel, está aquí, no sé si le veis, muy interesante y muy esclarecedor. Los años de terror, la estrategia de dominio y represión, de Mirta Núñez, Nada es lo que parece, de Enriqueta de la Cruz, y del artículo de diario.es, Marcos Ana y Luis Ortiz, presos de campos de Franco. Nuestra venganza era la libertad, nunca quisimos torturar al torturador. Nicolás Combar, sí, es un investigador del Centro de Investigaciones Científicas francesas, sí. ¿Y pasan las efemérides? Pues mira, el 5 de noviembre se celebra la preservación del idioma romaní. Y no sé si debemos señalar la coincidencia, pero este mismo día, en 2014, fallece Ricardo Baliardo. ¿Sabes quién es Ricardo Baliardo? Manitas de Plata, ¿lo conoces? No, un guitarrista. Es un guitarrista de origen gitano que a mí me arrebata cada vez que lo escucho. Pero también fallece en México, un 5 de noviembre de 1963, Luis Cernuda, poeta y escritor español, republicano y antifranquista, que vivió exiliado a partir de 1936. Su obra ha sido traducida al inglés, francés, italiano, alemán, neerlandés, polaco, portugués, romano, hebreo, sueco, griego, serbio, eslovaco, árabe y latín. Madre mía. ¿Podemos escucharle? Sí. Aparece un disco con la poesía de Luis Cernuda leída en la voz del poeta. Cernuda fue el escritor más exquisito y profundo de la espléndida generación del 27 y se movió siempre entre la realidad y el deseo.
Borradas están ya las inscripciones de las losas, con muertos de 2 siglos, sin amigos que les olviden, muertos clandestinos. Mas cuando el sol despierta, porque el sol brilla algunos días hacia junio, en lo hondo algo deben sentir los huesos viejos. Ni una hoja ni un pájaro, la piedra nada más, la tierra. ¿Es el infierno así? Hay dolor sin olvido, con ruido y miseria, frío largo y sin esperanza. Aquí no existe el sueño silencioso de la muerte, que todavía la vida se agita entre estas tumbas, como una prostituta prosigue su negocio bajo la noche inmóvil. Si el hombre pudiera decir lo que ama, si el hombre pudiera levantar su amor por el cielo como una nube en la luz, si como muros que se derrumban para saludar la verdad del día en medio, pudiera derrumbar su cuerpo, dejando solo la verdad de su amor, la verdad de sí mismo, que no se llama gloria, fortuna o ambición, sino amor o deseo, yo sería aquel que imaginaba, aquel que con su lengua, sus ojos y sus manos proclama ante los hombres la verdad ignorada, la verdad de su amor verdadero. Bueno, pues las próximas emisiones, el próximo miércoles 12 de noviembre, las Memorias del Frío, que yo sé que Maika y Nieves lo tienen preparado desde hace varias semanas, pero como el estudio se estaba reestructurando, pues lo han ido retrasando. Son las Memorias del Frío, pero que las van a sacar bien calientes, pues tienen mucha ganas de hacerlo. Y el 19 vamos a hacer una emisión especial, el 20 de noviembre de 1975, donde estabas, con cantidad de testimonios civiles. Es muy interesante escucharlo. Y nos queda la presentación de libros por sus autores o autoras en la Biblioteca Ángel González a las 7 de la tarde los jueves. Por ejemplo, el 13 de noviembre a las 19 horas va a haber una lectura teatralizada de un fanzine, el Liceo Club Femenino, y es el equipo femenino de nuestra asociación que va a teatralizar esta lectura. Y el 27 del 11, la 9, los españoles que liberaron París, con Evelyn Mesquida. Y el 18-11, esta vez, en el Teatro del Barrio, pero ya desafortunadamente para los que quieran acudir y afortunadamente para la asociación que lo ha preparado, es decir, nuestra asociación, el acto Encuentro Intergeneracional para hablar de los 50 años después de Atado y Bien Atado, con José Antonio Martín Pallín, Laura Arroyo, Irene Zugasti y Pablo Alcántara. Pero repito, ya no quedan entradas. Bueno, pues no nos queda más que agradecer a Radio Las Águilas y a José Luis, que nos ha prestado la ayuda técnica, y pues, bueno, también a nuestras invitadas. Muchísimas gracias a Mirta Núñez y a Enriqueta de la Cruz, y nada más. Pues hasta otro día, muchas gracias, hasta siempre. Gracias. Somos como esos viejos árboles